Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisimos poner este nombre, o quise ponerle este nombre para que sea como algo llamativo, a algo nuevo que la invitación es que lo implementen en todos los centros de medicina nuclear. Entonces, se llama actividad, no es dosis. Vamos a tener como dos partes en esta charla. Primero vamos a hablar teoría, que necesitamos entender para poder llegar a la parte de cómo hacer la implementación en la práctica clínica, cómo el servicio puede aterrizar esto que vamos a ver. En esta publicación, que recopila información desde 1950 hasta 2007, esta la hemos visto mucho, vemos que la dosis efectiva anual per cápita en Estados Unidos entre 1980 versus 2006 tuvo un marcado incremento de la exposición debida a exposición médica, ¿cierto?, cada individuo. Y vemos que de esa dosis efectiva, el CT y la medicina nuclear son las principales fuentes de dosis. Esto a nivel global no es tanto el incremento. Vemos que la exposición médica para 1980 era del orden de 0.37 milisievert y en 2006 era 0.61 milisievert. Esto es del reporte 160 del NCRP. Una nueva publicación donde ya recopila información de 2006 a 2016, vemos que aquí no hubo incremento en esa exposición médica, esa dosis efectiva antes tuvo una reducción de 2.9 a 2.3 milisievert, eso fue una reducción del 20%. Vemos que sigue siendo la fuente más importante de dosis efectiva la tomografía y en segundo lugar está medicina nuclear. Esta publicación de 2020, donde se evaluó varias tomografías recurrentes en pacientes y se hizo el historial dosimétrico. ¿Qué se encontró? Se encontró que el 1.3% de estos pacientes sumaban una dosis efectiva que puede llegar a ser superior a los 100 milisievert, que ya no estamos hablando de dosis poco significativas, ya son dosis en las que puede analizarse y ver si hay algún efecto biológico o efecto estocástico. Incluso esta publicación hizo un llamado a la acción porque ver en este historial dosimétrico que en el rango de tiempo de 1 a 5 años se puedan llegar a dosis del orden de mayores a los 100 milisievert, entonces tenemos que buscar la optimización. Bueno, ¿qué tienen en común y cuál es el factor común de estas publicaciones? Todas están hablando en términos de dosis efectiva. Estamos hablando en milisievert. La publicación del ICRP 103 dice en su numeral 7.3 que debemos hablar, para poder hacer análisis, poder hablar de riesgo, debemos hablar en una magnitud que sea una buena estimación, ¿cierto?, que es un valor representativo de este riesgo, y recomienda la dosis efectiva. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que todas las modalidades de imagen diagnóstica hablen el mismo lenguaje. No sé si se reconoce, esta es la Torre de Babel y resulta que si no todas hablan el mismo lenguaje, entonces yo no voy a poder hacer un historial dosimétrico del paciente. ¿Qué pasa? Que para hacer un historial dosimétrico del paciente y yo tengo en medicina nuclear actividad y yo tengo en tomografía DLP, no voy a poder sumar y no voy a poder hacer una estimación del riesgo biológico y no voy a poder saber si ese paciente en cortos periodos de tiempo está llegando a una dosis que pueda tener un efecto importante. No va a poder hacer el análisis o las inferencias requeridas. Esta es una publicación de 2012 donde decían que para hacer ese seguimiento a las exposiciones de radiación
¿Cuáles eran los desafíos de medicina nuclear para poder integrarla con las otras modalidades? Básicamente, ¿cuáles son los principales desafíos? Primero, que necesitamos poder hacer la estimación de la dosis efectiva. Estamos muy acostumbrados a hablar de actividad, y aquí es donde retomo el título de la charla, pero actividad no es dosis. Entonces, si yo no tengo la medicina nuclear en términos de dosis efectiva, no voy a poder saber, por ejemplo, en un PET-CT o en un SPECT-CT, cuál fue la dosis efectiva total que se debió a ese estudio. Y otro desafío que tiene la medicina nuclear es que, a diferencia de modalidades como el CT, en las imágenes DICOM no queda la información de la dosis. Entonces, digamos que para hacer la implementación de esto, va a haber una primera etapa que puede ser un poco más manual, o que ya en esa conversación con los sistemas RIS y con nuestros proveedores se logre que eso lo incorporen a las imágenes. Bueno, ¿y para qué contar con el historial dosimétrico? ¿Qué nos permitiría? Por eso yo quería mostrar esas primeras publicaciones que, aunque son viejas y la hemos visto muchas veces, todos los análisis que hemos podido hacer y todo lo que hemos podido inferir de esa información es porque está en dosis efectiva y porque hemos podido hacer historial dosimétrico de los pacientes. Entonces necesitamos que, para poder hacer historial dosimétrico, para poder hacer inferencias a gran escala, para poder que la información de nuestros centros sea relevante y pueda llegar a estos informes y a estas estadísticas que tienen tantos organismos internacionales, pues hay información relevante que ya podemos entregar, pero si nuestros pacientes, nuestro historial dosimétrico en nuestros informes no está la dosis efectiva, pues no va a llegar a estas inferencias grandes que ya hemos visto. Además, que todo eso es importante, ¿cierto? Hay un por qué hacer y hacer el cálculo de dosis efectiva de los pacientes, pero también hay otro motivo que es también muy importante. En Colombia tenemos la resolución 181434 de 2002, que es nuestro marco de referencia en protección radiológica. El artículo 132 dice: obligaciones sobre dosimetría clínica. Los titulares de registro y los titulares de licencia deberán garantizar que se determinen y se documenten los siguientes puntos. En el punto 4 vemos que, en caso de diagnóstico o tratamiento con fuentes no selladas, las dosis absorbidas representativas a los pacientes. Aquí me están pidiendo que en la historia clínica del paciente se registre su dosis. Obviamente, y lo venimos haciendo, actividad, radiofármaco, pero no es suficiente. La normativa me está exigiendo que yo registre también la dosis. ¿Cuál es la buena noticia? En la publicación ICRP 128 es un compendio donde hay unos factores de conversión que me permiten llegar de la actividad a la dosis efectiva, tanto a dosis absorbida como a dosis efectiva. Vemos que esto se basa en cálculos, en dosimetría interna, en diferentes simulaciones y pues, modelos matemáticos de la biocinética de los radiofármacos, y tenemos tenemos el resultado para muchos radiofármacos que ahorita se utilizan pues en la práctica clínica. No están todos, pero tenemos ya mucha información ahí. Entonces, aunque en el ICRP 128 tenemos unos valores, que ahorita vamos a ver que finalmente son números que nos permiten hacer unas conversiones sencillas, detrás de eso hay una gran cantidad de modelos biocinéticos, de cálculos por métodos avanzados, por ejemplo Monte Carlo, y que permiten llegar a que ese valor sea una estimación, una buena aproximación de la dosis efectiva a partir de la actividad. Que igual eso, en cada publicación, en cada nueva investigación, pues la idea es ir mejorando esa estimación. Un ejemplo es para el FDG. Tenemos que en la publicación explican cómo es el modelo biocinético en el que se basa
los cálculos que se realizaron. No vamos a ver más fórmulas, pero hay unos factores que se calculan con esas simulaciones y tenemos unas tablas donde permite tener con una multiplicación sencilla o las dosis absorbidas a órganos o la dosis efectiva para adultos y para pacientes pediátricos. Bueno, hasta aquí la teoría. Ahora, ya sabemos que hay unos factores de conversión, ya sabemos que hay una necesidad de calcular la dosis efectiva en el paciente. Ahora, ¿cómo hacemos para hacerlo, implementarlo en nuestro día a día en la práctica clínica? Primero, tener las tablas y los factores de conversión para todos los radiofármacos. Este pues, es el ejemplo para FDG, pero cada radiofármaco tiene sus factores de conversión. Y hay que tener en cuenta que para las modalidades híbridas, estos factores de conversión me sirven para conocer la dosis efectiva por radiofármaco, pero hay una dosis adicional que es la dosis por CT. Entonces, para CT también hay factores de conversión y hay que tener en cuenta que tanto el CT de cuerpo entero como si hay CT tardíos, esa también se debe sumar a la dosis total por el estudio. Para factores de conversión de CT, eso en la charla de ayer de Agustín, pudieron ver que hay pues él mencionaba cómo se calcula dosis en CT, hay muchas publicaciones, pero también la buena noticia es que ahí ya hay factores de conversión que hacen ese proceso sencillo. Y retomando entonces que la necesidad de que el paciente tenga un historial dosimétrico, ¿qué necesitamos registrar para el paciente? Necesitamos la dosis total, que la dosis total entonces consiste en la dosis debida al radiofármaco, a la dosis debida al CT, y que además la resolución 181434 también pide en los registros actividad y radiofármaco, que es algo pues que ya se venía haciendo. Aquí es importante tener claro y definir en nuestro sistema RIS o en nuestro sistema de historia clínica dónde y cómo se va a hacer el registro. Idealmente, los registros deben quedar en el informe radiológico para que el paciente tenga una más fácil, si va a otro centro, tenga una más fácil recopilación como de todos sus datos de dosis. Otra parte importante de poder implementar esto en un servicio es el equipo de trabajo. Es muy importante tener claros los roles y qué información maneja cada persona, o qué información puede calcular o qué información aporta, ¿cierto? En toda esta pues, importancia del historial dosimétrico. ¿Qué información maneja cada miembro del equipo de trabajo? Cada servicio pues, tiene su forma de trabajar, pero, por ejemplo, si en un servicio PET, quien adquiere es un tecnólogo de imágenes, puede ser el que tenga la información para calcular la dosis por CT, el tecnólogo en medicina nuclear, quien es el que dispensa, puede ser el que tenga la información de la dosis por radiofármaco, pues o tenga la actividad y pueda ser quien haga el cálculo de la dosis por radiofármaco. Importante que haya una verificación externa, puede ser el físico médico o el médico nuclear quien verifique que la información que en esta primera etapa puede ser un proceso manual esté correcta y los cálculos sean correctos, que los factores de conversión que se utilizaron eran los correctos. ¿Qué nos permite nuestro software RIS? Puede que sea muy básico y no permite nada y que solamente se pueda hacer el registro manual, puede que ya haya posibilidades de aportar factores de conversión y que ellos hagan el software ya haga algún proceso más automático. Se va a registrar en el informe o no. El médico nuclear entonces va a estar supervisando que en el informe quede la dosis correcta. Y el cálculo automatizado, digamos que en mi experiencia, nosotros lo que hicimos fue como una base de datos intermedia, un Excel, que en la medida en que íbamos trabajando lo fuimos mejorando y lo fuimos automatizando para que ahí se registraran los diferentes miembros del equipo, fuéramos registrando la información, se fueran calculando las dosis totales, se fuera validando la información y una vez esa información estaba validada, era el físico médico quien ingresaba la información al RIS,
de forma que pudiera quedar esta información en el reporte de diagnóstico. Aquí es muy importante entonces la comunicación en el equipo de trabajo, definir bien los roles, quién va a hacer el cálculo de qué podemos automatizar y tener muy claros y estar actualizando los factores de conversión, porque a pesar de que vamos a tener mucha información en el ICRP 128, salen continuamente publicaciones donde van actualizando información y van actualizando cálculos y modelos biocinéticos. Bueno, como conclusión, tenemos trabajo por hacer, esto lo debe implementar cada centro y cada nuevo proceso que se implemente en un servicio pues toma tiempo, toma trabajo y se necesita trabajo en equipo. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, tenemos un momentico. Ya, muchísimas gracias.